Buenos días. En honor a la puntualidad de todos, debemos de hacer inicio de esta propuesta de exposición a propósito de la semana de la semana y de la celebración del Día del Médico de Familia a nivel mundial. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud ha sido alrededor de la salud mental, una problemática a nivel desde la Organización Mundial de Médicos de Familia, para que este año el tema trascendente sea salud mental. Y es entonces como hemos invitado al doctor Pablo Jiménez Prado para que nos hable acerca de la salud mental entre la moda y la banalización. Pero primero quiero presentar al doctor Jiménez. Es un médico psiquiatra ecuatoriano, quien es compañero, amigo de la universidad donde yo trabajo, terapeuta sistémico relacional, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central y de la Universidad de las Américas, y con una práctica clínica de más de 25 años. Bienvenidos todos, esperamos tener todavía muchas presencia. De todas maneras, de esta conferencia es siendo grabado al momento para luego compartir con todos en redes. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Carmen. Es un gusto poder participar en esta semana del día o esta semana de los médicos familiares. Agradezco mucho la invitación y me parece que es un tema que en realidad nos involucra a todos. En el desarrollo de este tema, que no tiene conflictos de interés, vamos a abordar esto que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Por eso el tema de la salud mental, que como todos sabemos se ha vuelto una moda, pero que esa moda o esa forma de abordaje que se le está dando no deja de entrañar un riesgo en la banalización, no deja de entrañar un riesgo en la pérdida de la complejidad del tema y en la propuesta de soluciones de algún modo triviales, insustanciales. Eh, a ver, cuando nosotros hablamos de salud mental, nosotros estamos hablando de un paraguas muy vasto, de una gama de conceptos que en realidad deben precisarse. Porque si bien estamos hablando y nos referimos a la salud mental como un bienestar psicológico, emocional, social de alguien, también está involucrado el término del trastorno de salud mental, los factores que influyen en la salud mental, los componentes integrales de la salud mental, pero también hoy tomamos en cuenta, está entre comillas, enfoques modernos de salud mental, ¿no? La salud mental positiva, el concepto este de resiliencia, el concepto de autocuidado y las terapias de bienestar. Es decir, que cuando hablamos de esta forma de moda que ha tomado el concepto salud mental, estamos hablando de esta amplia gama de conceptos y deberíamos pues entender cuando detallamos a qué nos estamos refiriendo. El término banalización, según la Real Academia de la Lengua, es la trivialización, volverle común e insustancial a un evento, a un concepto. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que quiero expresar cuando hablamos de la trivialización de los problemas de salud mental? Es justamente quitarle la complejidad, volverle en algunos casos ciertamente insustancial al tema y encontrar formas de respuesta que van terminando de obviar variables muy complejas y verdaderamente causales.
Voy a ir poniendo un ejemplo. Hoy hablamos mucho de autocuidado. Entonces, evidentemente, si la salud mental termina volviéndose una forma que yo manejo completamente y de mi autocuidado, estoy desconociendo mucho una serie de variables sociodemográficas que pueden llegar a ser muy determinantes en el tema. ¿Qué ha pasado que le ha vuelto de moda al tema de la salud mental? Es evidente que la pandemia puso en términos claros sobre la mesa, nos enrostró que había un componente más allá de lo físico que debía atenderse, ¿no? Y que se trataba de este tema, que los problemas de depresión, ansiedad, sueño, consumo de sustancias, violencia, crecían en la población y que debían enfrentarse y atenderse y empiezan a surgir ciertas contradicciones, ¿no? Siempre hay una tendencia de este sistema liberal a individualizar los problemas. Esa vieja frase de que el pobre es pobre como que fuera verdad, el pobre es pobre porque quiere, el deprimido es deprimido porque no pone de parte o porque no tiene pensamientos positivos, empieza a ser una cosa que se maneja con mucha frecuencia, esta individualización, perdón. Entonces, se va desconociendo el contexto socioeconómico, ¿no? El problema era las familias. Habían familias violentas que no se habían desenmascarado, pero la variable de la pobreza, del desempleo, de todo lo que vivimos, empezaba a opacarse. Entonces se cambia el foco atencional a la experiencia subjetiva y la primera persona, generando un paciente, un cliente, que debe ser el actor de su propio cambio. Sin embargo, las determinantes sociales no pueden dejar de estar visibles en el análisis de este contexto sobre el tema. Los factores socioeconómicos, el empleo, la pobreza, la desigualdad económica, los factores sociales, redes de apoyo, discriminación, exclusión, el acceso a servicios, los factores culturales y ambientales, hoy que vivimos y somos el país más violento en América Latina, no podemos dejar de ver que esto influye en los ánimos comunitarios e individuales. Y es apenas en el 2005 que la Organización Mundial de la Salud establece una comisión sobre determinantes sociales de la salud y condiciones de las personas que viven, nacen, crecen, envejecen, trabajan y se desenvuelven cotidianamente, incluido su sistema de salud. Entonces, cada vez que nosotros abordamos el tema, tenemos que estar muy conscientes de que todas estas determinantes son parte esencial del problema, que trivializar el problema sería desconocer esta realidad. Y claro, es una verdad tan obvia que parece de perogrullo, pero que en la medida en que se va manoseando el concepto, los procesos, van perdiendo sentido y vamos a ver que esto es así en muchos órdenes. Solo voy a poner algunos determinantes psicosociales en el Ecuador, ya particularmente en el contexto de este país en el que nosotros hacemos la práctica clínica, pero que seguramente serán condiciones similares en los países de la región. Quizás en algunos casos nosotros hoy tenemos un problema mucho más agudo. Fíjense, en cuanto a la pobreza y el trabajo, esta es la realidad. Nosotros tenemos 8.5 millones de personas de población económicamente activa, 13.2 millones en edad de trabajar. Son datos
de el primer trimestre 2024. El 55%, más de la mitad de la población, trabaja en el sector informal, es decir, lleno de riesgos, sin ninguna garantía y viviendo del día a día. El 55% de la población. El 4%, hoy hay datos de que es el 5%, está en el desempleo. Y apenas un 35% tiene un empleo adecuado. La tasa de subempleo es del 20%. Entonces, si sumamos, estamos diciendo que entre el sector informal, el desempleo y el subempleo son el 75% de las personas. Apenas un 35% tiene un empleo adecuado, con respaldo, con seguridad social. Un momento se queda un poco esto, permítanme. Ahí estamos. Y de esas personas que perciben un ingreso mensual, el promedio de ese ingreso es 399.6 dólares, estamos hablando al primer trimestre del 24. Y como ustedes ven, es menos del lo que llamamos el sueldo básico y está casi en una tercera parte de la canasta básica. Entonces, en el Ecuador, el 33% de la población vive con menos, con 2.8 dólares diarios y el 9% de la población está en extrema pobreza y vive con 1.8 dólares diarios. Ya empieza la contradicción a sonar en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Cómo le digo a esta población lo que ahora en salud mental se recomienda en cuanto a dieta? ¿Cómo le digo a esta población que tiene que tener una dieta mediterránea en base a vegetales, ¿no? Ya empieza a sonar un poco absurdo. No hablemos de las otras variables. 2.361 homicidios en el primer trimestre del 2025 le convierten al Ecuador en el país con más violencia e inseguro de toda América Latina. Se van viendo indicadores de desigualdad, de violencia de género, de racismo y de xenofobia muy marcados. Hay una encuesta, ¿no? Que es una encuesta que se hizo en cuanto a trabajadores en general y trabajadores de la salud en particular, midiendo el estado emocional en relación a las condiciones de trabajo, y se concluye que el 45% de los trabajadores en el sector salud informó un estado de malestar psíquico. No patologías, pero ya un estado de incomodidad emocional, ansiedad o síntomas ansiosos, depresivos, trastornos del sueño, por sus condiciones de trabajo directamente. Entonces, cuando una persona ve un cuadro como este, en el que si ustedes suman los factores individuales, el estilo de vida, el factor genético y los cuidados o autocuidados, los factores individuales estarían alrededor del 80% como determinantes de la salud mental y apenas un 15-20% entre el ambiente físico y el ambiente social. Es decir, que algún factor genético más un mal estilo de vida, más no, entre comillas, poner de parte y tener un cuidado o un autocuidado de la salud, nos pondrían alrededor de un 80% de riesgo. Cuando esos mismos estudios de la Organización Mundial de la Salud dicen que es exactamente lo contrario. Pero ¿por qué nos quieren vender esta simplificación? ¿Por qué esta
banalización? ¿Por qué esta forma de reduccionismo entonces? Esa es una pregunta importante. ¿Y por qué además se extiende de muchas maneras esta banalización? Por ejemplo, los medios de comunicación que emiten criterios, o en general, ¿no es cierto?, los grupos sociales que tienen una terminología clínica indiscriminada. Hoy tenemos de moda la personalidad limítrofe, ¿no? Ya las personas saben qué es TLP, el trastorno límite de la personalidad, y lo utilizan igual que loco o bipolar hace poco tiempo, ¿no? Hay también minimización de los sufrimientos mentales, es cuestión de poner de parte, todo es cuestión de actitud. Todos estamos deprimidos un poco actualmente. Romantizar los trastornos mentales, ¿no? Como que podrían volverse un estilo de vida de personas sensibles, artistas, interesantes. Todo esto genera una gran desinformación y estigma. Entonces, ¿los trastornos mentales son trastornos o no son? ¿Cuál es la diferencia con enfermedad? Pero en realidad este reduccionismo, que lo podemos ver aquí ambientalmente, empeora cuando nosotros vemos que el mismo método de muchas formas de abordaje de este sistema liberal individualiza el problema. Matt Fisher, un filósofo, un investigador social norteamericano ya fallecido, falleció joven, 40 y pico de años, nos decía hace pocos años, hace unos 8 años aproximadamente, entre 6 y 8 años, que los trastornos como la depresión y la ansiedad no son problemas individuales, sino síntomas de un sistema político y económico que genera precariedad, alienación y desesperanza. Esto, vuelvo a decir, parece una cosa que se puede entender fácilmente, pero la mecánica lleva a formas de intervención reduccionistas. Sí, hay una creciente preocupación en el mundo sobre la salud mental, pero hay una respuesta contradictoria en que, como en nuestro país, jamás los presupuestos en el área de la salud mental han aumentado, siempre han estado históricamente y siguen estando entre el 0,8 y el 1,2 del presupuesto de la salud. Una cosa que vemos quienes trabajamos en esto es que este servicio se va privatizando. Acceder a salud mental en el sector público es muy difícil, y acceder a salud mental en el sector privado se ha vuelto igual sumamente complejo. Es verdad, se ha psiquiatrizado los problemas de salud mental, y esto genera una especie de visión reduccionista en la que estos problemas no se abordan desde el punto de vista comunitario o social, sino desde el punto de vista individual. Y la respuesta, como otra forma de reducción, ya vamos a ver algunas otras, pero como otra forma de reducción, es la respuesta farmacológica, ¿no? Es importante entender que una pastilla no cura, no mejora ningún trastorno de salud mental. Es un entendimiento mucho más integral, mucho más complejo, el que le genera habilidades a la persona para poder enfrentar estos trastornos. No estoy diciendo, por favor, que no se vaya a confundir, que el tratamiento psiquiátrico farmacológico no es un aporte fundamental, claro que es, pero no puedo partir de que ahí se agota la intervención que haga yo con una persona y que no pueda además entender los factores de los que hemos estado hablando que le rodean.
¿Qué consecuencias tienen? Eh, Evidentemente, las individualizaciones en estos procesos, el desconocimiento de muchas de las variables, pasan a ser muy culpabilizantes en términos de que las personas se generan un ideal de vida que además es el que el sistema vende y así como antes en la Inquisición se buscaban pecados, hoy buscamos pensamientos negativos. Usted prenda cualquier radio en la mañana y va a encontrar que cualquier locutor sabe cómo abordar el tema, ¿no es cierto? Y nos invita a tener pensamientos positivos. Y la persona que en ese momento tiene alguna contrariedad, algún sufrimiento, algún padecimiento de salud mental, no solo que ya lo tiene, sino que se va a sentir culpable porque piensa que su actitud es la que le mantiene con estos pensamientos negativos. Los trastornos entonces serían daños colaterales en este proceso de desarrollo de ideal de éxito que tenemos. Como decíamos, se culpabiliza, piensa que puede hacerse cargo de la salud y escucha de los estilos de vida saludable y autocuidado. Ejercicio 45 minutos diarios, al menos 3 veces a la semana, en un gimnasio, en un CrossFit, eh, $2.8 diarios para vivir el 35% de la población. Entonces, esto es un privilegio. Si alguien me dice, entonces no nos debemos autocuidar, evidentemente que esto no es lo que queremos decir. Sin embargo, sabemos que este es otro privilegio que casi el 75% de las poblaciones que tenemos a nuestro cargo en el asunto de salud no pueden hacerlo. Mucha gente viene definiendo, y creo que a todos nos consta, que hoy día estas enfermedades, sobre todo la ansiedad y la depresión, son enfermedades de vacío. La sociedad propone un ideal de resultados, de éxitos, de ganancias. Ya no son las necesidades de esta sociedad hace 50 o 60 años que eran de supervivencia, de alimento, de vestido. Eso está, ya no son esas las necesidades que generan ansiedad y depresión, sino una especie de ideal de éxito, de logro que nosotros vemos en nuestros estudiantes y su frustración generando estas enfermedades de vacío. Estas enfermedades de vacío, según Fisher, que lo volvemos a nombrar, pues dañan, ¿no es cierto?, enferman, trastornan a las personas y al mismo tiempo el sistema les empieza a vender soluciones. Y como todo, soluciones rápidas, soluciones light, soluciones de corta duración. Y caemos en la trampa de lo que hoy llamamos la psicología positiva. Quiero hacer mención, ya hemos hablado del autocuidado, de las responsabilidades individuales sin compromiso comunitarios y subjetivos, del concepto de resiliencia que también se empieza a utilizar de modo banalizado, ¿no? Si tú tienes algún problema y esto está en tus manos y la resiliencia es que tú lo soluciones. Entonces, si yo acudo a un hospital y no tengo los medios suficientes para enfrentar, porque no hay los medicamentos, no hay los insumos, no hay los profesionales, resiliente debe ser que yo haga una rifa solidaria, busque los medios para esto, o eso es ser cómplice de este sistema inequitativo. Eso no es resiliencia. La resiliencia es que cuando tengo un padecimiento que me afecta física o emocionalmente, proponga, tenga recursos emocionales para que eso no sea, digamos,
mi acabose y pueda encontrar elementos vitales de superar, pero cuidado también con esta forma nueva de usar resiliencia de forma trivial. Y aquí tenemos la respuesta social quizás más aberrante y perversa. La aparición de formas de tratamiento que hoy predominan. Neuropsicología educativa, uno puede hacerse coach por $20 o terapia polivagal, y ustedes han visto, ¿no? Una infinidad de formas de intervención no profesionales, oportunistas, prácticamente una estafa que refuerza la idea de que con un poco de manipulación sobre el pensamiento positivo, yo puedo enfrentar todo este asunto que es de una dinámica social mucho más profunda. Este psiquiatra, José Luis Marín, hace pocos meses impactaba con unas declaraciones en España respecto de los influencers jugando a ser terapeutas. La salud mental no es un meme y esta trivialización no es inofensiva. No necesitamos palabras bonitas ni frases cliché. Necesitamos en algún momento, si es que estoy enfrentando un trastorno, un plan serio y un profesional integral. Y quizás que haya tanto influencer, tanto coach, diría yo, es porque nosotros les estamos dejando el espacio. ¿Quiénes somos nosotros? No solo los psiquiatras, por supuesto, todas las personas que velan, que tienen una formación en pro de la salud integral, la salud física y la salud mental de las personas. Como consecuencia, la salud mental se ve necesariamente influida de los determinantes sociales en los cuales la pobreza y la iniquidad están fuertemente relacionadas con mayor riesgo de desarrollar psicopatología, ¿no? Estos son estudios 2020, este es un metaanálisis que hace y busca esta información. En cuanto a la etiología, se siguen discutiendo sobre los factores de riesgo, predisponentes, genéticos, de patología individual. Pero hoy sabemos que la evidencia muestra y sustenta la hipótesis de causalidad social, especialmente en los trastornos de salud mental, en todos los trastornos, pero particularmente en estos. Alguien dirá, bueno, esto ya lo sabíamos, con esto trabajamos todo el día, pero por favor, compruébenlo, verifiquen en el día a día cómo se está abordando este problema, porque digamos que tenemos una forma estándar de enfrentar la diabetes, ¿no es cierto? En que están incluidos estos factores muy complejos también, no digo que eso no tenga una dosis de lo mismo, pero en cuanto a la salud mental, eh, porque es todavía una parte del espectro de la salud que genera gran estigma, esto se agrava. Fíjense este dato, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud afirma que hay entre 800 y 1 millón de suicidios en el mundo. Una muerte cada 40 segundos. Casi el 80% de esos suicidios se producen en los países de ingreso bajo y medianos. Pienso yo que esto nos sirve para entender el fenómeno descrito por Edgar Morin como la complejidad. Un determinado fenómeno, un determinado trastorno, una manifestación, tiene una complejidad causal, muchas veces circular y que muchas veces escapa
a la posibilidad de que intervengamos. Sin embargo, creo que es muy importante si es que uno puede desarrollar la observación de esa complejidad, se va a dar cuenta que hay recursos no médicos, más sociales, más comunitarios, pero también médicos que puedan hacer que el abordaje no sea banal, trivial, reduccionista. El valor de la inseparabilidad de lo clínico y lo político. Usted atiende, diagnostica y trata no un paciente, sino una persona con esta realidad. Evidentemente, ¿no? Alguna vez que conversaba del tema con algún colega psiquiatra me decía, pero lo nuestro es técnico, es clínico y no político. El separar los dos ámbitos termina favoreciendo este reduccionismo, esta banalización con que hoy estamos abordando este problema. Por tanto, pues es necesario que nosotros que somos agentes de salud no perdamos de vista la política pública y el momento en el que estamos viviendo. No tenemos este momento en el Ecuador una idea de la política pública. Vemos una serie de improvisaciones y cada vez más la precarización de todo el sistema de salud. Debemos privilegiar el paradigma comunitario y desarrollar acciones en este sentido. Yo tengo aquí una frase de un antipsiquiatra francés, Roger Gentis, que en un texto que se llama Curar la vida del 80, de esta corriente antipsiquiátrica, dice que hacer psiquiatría hoy es cuestionar la sociedad desde su raíz. Creo yo, y con esto termino, me ciño a los minutos que se me han permitido compartir el tema, hacer psiquiatría sí, pero también hacer medicina. Ser un agente de salud, trabajar por la salud de las personas, por su derecho, es cuestionar las sociedades de su raíz. Mientras que no sea eso, será una mecánica un poco frívola, pero hoy la amenaza sobre esta banalización en el tema de la salud mental sí es algo que nos debe alertar. Agradezco mucho que se me haya permitido participar. Gracias, Carmen, gracias a los médicos familiares. Y no sé si es que en la dinámica hay alguna pregunta, se espera ahora. Y creo, gracias Pablo. Primero, muchas gracias a los que se han unido a esta reunión. Es un buen grupo. Podrían levantar la mano con la herramienta de levantado de mano o hasta tanto quiero comentar lo que se ha conversado ahora mismo. Em, Habrán dicho, y ahora el psiquiatra que tiene que decirnos a nosotros. Y creo que, como pudieron darse cuenta, es un enfoque mucho más amplio que simplemente desde la psiquiatría común y vulgar. Me parece que hay una mirada, yo concuerdo y por eso le invité a Pablo, concuerdo que hay una mirada con mucho más sistémica, diría yo, más política que hay que hacer a este problema de la salud mental. Más allá de solo una respuesta biologista, creo que hay que tener un análisis mucho más amplio. No, y en eso está la no banalidad, más allá de esas particularidades que ha señalado Pablo a propósito de las redes, por ejemplo, pero como empezó también diciendo, por aquí estaba, ya voy a ver preguntas, como también empezó diciendo Pablo, ¿no? Cómo hablar de salud mental sin hablar de determinantes sociales, cómo hablar de salud mental sin hablar de pobreza, de desempleo, que fue como inició el doctor Jiménez esta conferencia. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. De todas maneras, esta charla va a estar no, me decía esto Orlando,
va a estar colgado en el YouTube, en redes, para que puedan mirar nuevamente si quieren analizarlo y podríamos también contactarme con mi persona, Carmen Cabezas, la coordinadora del grupo de educación, para cualquier alguna pregunta. Miro el chat. Ah, ya. No, no, dice que estamos en nuestro canal de YouTube para notificaciones relacionados con cualquiera de estos. ¿Alguien más que quiera comentar? Nada, pues parece que quedó todo claro, Pablo. Nuevamente te agradezco montón, montón. Eh, mira, hay una pregunta de la doctora Raimundo. Nos dice, ¿es la resiliencia, es un método para salir de la adversidad? Pablo. Sí, a ver, la resiliencia desde el punto de vista de la función mental, ¿no es cierto? Es aprender una habilidad que me permita superar un momento de adversidad personal. Es decir, si es que a mí este momento se me diagnostica un problema de salud. La resiliencia es esta habilidad que tenemos los humanos de aprender formas emocionales, físicas, sociales, de vínculo y de relación que me permiten enfrentar esa adversidad. No me va a curar, por ejemplo, del cáncer, pero va a hacer que yo maneje mi ansiedad, mi temor de mejor manera. Esa resiliencia, desde luego, que es una herramienta individual en este proceso. Yo me refería a que se empieza a usar el término resiliencia como que si tú eres víctima de esa inequidad, si tú eres víctima, y yo ponía el ejemplo del sistema de salud en el que no tengo cómo hacer mi diálisis porque no se ha pagado a las dializadoras, si no tengo cómo hacer mi prótesis de cadera de una anciana, tenga yo que solucionarme, venda el terreno para comprar la prótesis que me van a poner en el seguro donde aporté toda la vida. Eso no es resiliencia. Eso es complicidad. Entonces ahí hay una diferencia entre soy cómplice de un sistema inequitativo o aprendo y desarrollo estas habilidades. Y Cerraste tu micrófono. permíteme, Pablo, lo que tú decías, una expresión muy quiteña o ecuatoriana, que es pon de parte. Y esa puede estar mal interpretado con resiliencia, ¿no? Pon de parte, si tú eres resiliente, pon de parte. Es ese Claro, individualismo tan ponderado hoy en nuestra sociedad neoliberal, digamos así, que si tú no eres capaz, eres individualmente, pues no sirves para nada, ¿no? Y eso es un exactamente. constante discurso en todas redes. Tú hablas de radio, pero también en todas las redes, ¿no? Todo, todo. Sí, sí, Yo sí, salgo exactamente. solas con mi espíritu, con mi poner de parte, y no es tan cierto, no es tan cierto, ¿no? No, 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 definitivamente no es, no es. Es decir, hay un punto en que el trastorno está absolutamente fuera de tus manos, ¿no? Entonces no solucionas nada con ese pon de parte. Es justamente quizás el núcleo de esa banalización de la que hemos hablado, ¿no? De que este abordaje tiene que ser más integral. Tenemos que entender todos. Yo creo que los médicos de familia tienen esta gran ventaja, ¿no? Están mucho más en contacto con todo el entorno. Ujú. Y el hecho de, a ti, como yo les digo a los estudiantes desde el ámbito de educación, a mí me llega de todo y tengo que mirar todos los problemas que tiene ese paciente. A ti, sin desmerecer, te llega el que cree o supone o esté diagnosticado de alguna cuestión de salud mental. A mí me llega todo y tengo que mirar y discernir y encontrar, pero también canalizar
a ese tipo de pacientes. Un poco vincularle a propósito de la educación, que es nuestro grupo que hemos organizado esta ponencia, es, tenemos dos ámbitos, ¿no? Con los estudiantes que hoy por hoy son el gran rango de edad que están sufriendo de problemas de salud mental, o que también tenemos que protegerlos y cubrirlos a propósito de evitar mayores daños en cuanto a su salud mental, y también por el ámbito de educar en trabajar y mirar y observar y encontrar o prevenir problemas de salud mental, ¿no? Es una forma de introducir este tema desde este ámbito y ojalá que haya sido un bocadito para todos ustedes para analizar y discutir sobre este tema. Por aquí hay otra. Nada más. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los que han estado presentes y seguiremos viéndonos y conversando. Feliz día, feliz semana del Día del Médico de Familia y nos veremos en otro momento. Muchas gracias, doctor Jiménez. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Buen día, buena jornada.